En un mundo donde la verdad es más escurridiza que un fantasma en la noche, una voz ha emergido del caos político, desatando una tormenta de controversia que ha sacudido los cimientos de las esferas más altas del poder. Prepárate para sumergirte en una narrativa que te dejará sin aliento, donde la política, la moral y la diplomacia se enfrentan en una batalla épica de palabras y voluntades. Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada que ha osado desafiar a dos titanes del mundo contemporáneo, el Papa Francisco y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha lanzado un discurso que no solo ha roto el silencio, sino que ha encendido una hoguera en medio de la plaza pública. Este no es solo un relato de palabras afiladas y críticas feroces, es un testimonio de cómo una sola persona puede poner en jaque a una institución milenaria y a un estadista veterano con la fuerza de su retórica. ¿Cómo reaccionará el Vaticano ante estas acusaciones? ¿Se defenderá Zapatero o se mantendrá en silencio? ¿Es este el comienzo de una revolución en la política internacional o simplemente un eco más en el vacío del discurso actual? Aquí, en este canal, te ofrecemos las respuestas, las reacciones y el análisis que necesitas para entender el verdadero impacto de este momento histórico. No te pierdas ni un solo detalle de esta saga que está redefiniendo las líneas de la diplomacia y la justicia. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ni una sola actualización sobre este enfrentamiento que promete cambiar el curso de la historia. Porque si hay algo seguro, es que después de este discurso, nada volverá a ser lo mismo. En el torbellino vertiginoso de la escena internacional, donde cada palabra pronunciada tiene el poder de moldear destinos y cambiar el curso de la historia, una figura inesperada ha emergido para desestabilizar el orden establecido. En un acto de desafío sin precedentes, Cayetana Álvarez de Toledo ha lanzado una ofensiva retórica contra dos de las personalidades más influyentes del mundo contemporáneo, el Papa Francisco, líder espiritual de millones, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España y figura clave en la política internacional. Con un tono implacable y una claridad que parece devastar todo a su paso, Álvarez de Toledo ha pronunciado uno de los discursos más explosivos y polémicos de los últimos tiempos, poniendo en tela de juicio no solo la integridad moral sino también la responsabilidad política de estos dos líderes ante una de las tragedias humanitarias más desgarradoras de nuestro tiempo: la crisis en Venezuela. Su declaración ha sido descrita por algunos como un golpe político de magnitud sísmica, un terremoto verbal que ha dejado a seguidores y detractores por igual en un estado de asombro absoluto. Pero, ¿qué exactamente ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo para sacudir de tal manera los cimientos del Vaticano y la diplomacia española? En un alegato directo y sin rodeos, ha acusado frontalmente al Papa y al expresidente español de haber fallado de manera imperdonable en la defensa de los derechos fundamentales del pueblo venezolano, atrapado y oprimido bajo el yugo del régimen de Nicolás Maduro. Con una retórica que evoca los momentos más intensos y álgidos de la política, Cayetana inició su discurso denunciando lo que ella denomina una complicidad pasiva por parte de estos dos líderes. No se contentó con generalidades, en cambio, lanzó acusaciones específicas y contundentes. Afirmó que el Papa Francisco ha optado por una neutralidad que, en su opinión, no es más que diplomacia disfrazada, una estrategia de silencio que, según ella, equivale a una forma de complicidad con el mal. Por otro lado, criticó con dureza a Zapatero, sugiriendo que su papel en la crisis venezolana no ha sido el de un mediador imparcial, sino más bien el de un facilitador que ha rozado peligrosamente con la complicidad al respaldar directa o indirectamente al régimen de Maduro. Este discurso no solo ha abierto un debate global sobre la responsabilidad moral y política de los líderes internacionales en tiempos de crisis, sino que también ha puesto de relieve las tensiones entre la acción y la inacción, entre la palabra y el silencio, en la arena internacional. La pregunta que queda resonando es cómo reaccionarán estas figuras ante tales acusaciones y cuál será el impacto de este discurso en la política mundial y en la vida de los millones de venezolanos que claman por justicia y libertad. Álvarez de Toledo lanzó una crítica feroz contra el Papa Francisco, cuestionando su reticencia a condenar abiertamente y con toda la fuerza que su posición requiere las violaciones cometidas por el régimen chavista en Venezuela. Según su perspectiva, el silencio es una forma de consentimiento, y el mudo de la Santa Sede ha sido tan ensordecedor como el clamor de los oprimidos. Con preguntas retóricas que resonaron como un eco en la sala, Álvarez de Toledo interrogó con vehemencia: ¿dónde está la voz profética de la Iglesia cuando más se la necesita? ¿Cómo puede el Papa ignorar las lágrimas de millones de venezolanos clamando por justicia? Estas interrogantes, lanzadas con una intensidad que no admitía medias tintas, pusieron al Vaticano en una posición incómoda, desafiando su tradicional enfoque diplomático de actuar en silencio para no agravar conflictos. En cuanto a José Luis Rodríguez Zapatero, Álvarez de Toledo no fue menos incisiva.
Cuestionó duramente su papel como mediador en la crisis venezolana, sugiriendo que, en lugar de fomentar la paz y la justicia, Zapatero ha actuado más bien como un facilitador para el régimen de Maduro. Enumeró con precisión y detalle varias ocasiones en las que Zapatero ha salido públicamente en defensa de Maduro, implicando que sus acciones no han hecho más que prolongar el sufrimiento de un pueblo ya devastado. Su crítica no se limitó a los hechos presentes, también subrayó las implicaciones morales de esta actitud, argumentando que no se puede ser mediador entre lo justo y lo injusto, entre la libertad y la opresión. Según Álvarez de Toledo, cualquier intento de mediación que no exija inmediatamente el cese de la dictadura es una traición a los principios democráticos y a los derechos humanos. Uno de los momentos más impactantes de su discurso fue cuando describió con una claridad desgarradora las consecuencias del régimen de Maduro sobre la vida cotidiana de los venezolanos. Habló de la hambruna que asola a la población, de la escasez de medicamentos que ha llevado a miles a una muerte prematura, de la represión sistemática que ha silenciado voces de disidencia, y del éxodo masivo que ha visto a millones de venezolanos huir de su país en busca de una vida libre de miseria y terror. Con estas palabras, pintó un cuadro tan vívido y doloroso que parecía imposible de ignorar, subrayando que mientras el Papa y Zapatero miran hacia otro lado, el sufrimiento de los venezolanos se ha convertido en una tragedia humana que clama por acción y no por más palabras vacías. Álvarez de Toledo no se detuvo ahí, también elevó su voz para hacer un apasionado llamado a la comunidad internacional, instándola a abandonar la indiferencia que ha caracterizado la respuesta global ante la crisis en Venezuela. Con un tono que no dejaba espacio para la ambigüedad, instó a que se tomen acciones concretas y decisivas contra el régimen de Maduro. Para reforzar su argumento, citó ejemplos históricos de dictaduras que fueron derrocadas no solo por la voluntad interna de cambio, sino también gracias a la presión y el apoyo internacional. Recordó cómo la comunidad internacional había actuado en otros momentos críticos de la historia, sugiriendo que la misma determinación y acción eran necesarias ahora para liberar a Venezuela de su opresión. Este discurso ha desatado una ola de reacciones que ha trascendido fronteras. Desde el Vaticano, se ha mantenido un silencio oficial, una respuesta que podría interpretarse como una forma de no dar más leña al fuego de la controversia. Sin embargo, algunos cercanos al Papa Francisco han salido en su defensa, argumentando que la diplomacia vaticana, conocida por su enfoque de trabajo en la sombra, opera más eficazmente en la discreción y la reserva que en la confrontación pública. Esta perspectiva defiende que el silencio no es necesariamente complicidad, sino una estrategia para negociar y mediar en secreto, lejos de los ojos de la opinión pública. Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido a las acusaciones con una actitud de desdén, calificando las declaraciones de Álvarez de Toledo como desinformadas y simplistas. Evitó entrar en el detalle de las acusaciones específicas, optando por desestimar el discurso como una mera simplificación de una situación compleja, lo que algunos interpretan como una estrategia para no avivar más el debate. En el ámbito digital, especialmente en las redes sociales, el discurso ha polarizado opiniones con una rapidez impresionante. Para algunos, Álvarez de Toledo ha demostrado una valentía y claridad que son raras en el mundo de la política contemporánea, siendo aplaudida por su disposición a enfrentar directamente a figuras de gran poder en nombre de la justicia y la verdad. Otros, sin embargo, la acusan de explotar la tragedia venezolana para ganar notoriedad política, sugiriendo que su retórica incendiaria podría estar más motivada por intereses personales que por un genuino deseo de cambio. Independientemente de la diversidad de opiniones, lo que ha logrado Álvarez de Toledo es claro: su discurso ha vuelto a poner la situación en Venezuela en el centro del debate internacional, obligando a reconsiderar la responsabilidad que tienen los líderes mundiales frente a crisis humanitarias. En un momento donde la política internacional parece haber caído en un conformismo cómodo y donde la corrección diplomática a menudo se antepone a la acción decisiva, las palabras de Álvarez de Toledo se erigen como un recordatorio incómodo de que la inacción y el silencio pueden tener consecuencias tan devastadoras como las acciones directas de los regímenes opresores. En un mundo donde la verdad es más escurridiza que el viento y la justicia parece un sueño lejano, Cayetana Álvarez de Toledo ha desatado una tormenta de palabras que ha sacudido a los gigantes de la política y la religión. Su discurso no solo ha abierto los ojos a la cruda realidad de Venezuela, sino que ha desafiado el status quo de la diplomacia internacional. ¿Es este el inicio de un cambio monumental o solo otro eco en el vacío de la política? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que este es un momento histórico que no puedes, no debes, ignorar. No te quedes fuera de este debate. Suscríbete a nuestro canal ahora para estar al tanto de cada giro, cada revelación y cada reacción que surja de este terremoto verbal.
Aquí te brindaremos el análisis más profundo, las reacciones más candentes y las noticias más actualizadas sobre cómo este discurso está redefiniendo el mapa político y moral del mundo. Únete a nosotros, sé parte de la historia, y juntos descubriremos si estas palabras serán el catalizador del cambio que Venezuela y el mundo necesitan. Suscríbete ya, porque este es un capítulo que no querrás perderte.